Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Yolima Rico desde aquí, Colombia, la ciudad de Bucaramanga. Tengo el honor de verdad de presentar a una persona extraordinaria que le he escuchado y me ha ayudado mucho en el crecimiento. Y de verdad que a todos bienvenidos. Los dejo con Alejandro García desde que nos va a dar un espectacular conferencia, conocimiento, como dice Glorita Mora, lápiz y cuaderno para anotar todos los tips que nos da. Bienvenido, Alejandro, a la sala. Muy, pero muy buenos días para todos. Yolima, gracias por esa introducción. Marcela, igual. Y para todos, pues siempre un gusto tener este espacio con cada uno de ustedes y sobre todo para poder agregar valor a través de lo que les pueda compartir y que ojalá encuentres a lo largo de esta conferencia elementos, herramientas, palabras que te hagan sentido y sobre todo que te puedan servir de anclaje o de palanca para lograr pues eso que seguramente tienes como meta, como anhelo, como sueño en tu negocio for life. Así que pues muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches y bueno, estamos a tiempo ah, de que, bueno, se sigan conectando, de que se sigan conectando. Es bien interesante que vayan compartiendo esta oportunidad de lo que vamos a hablar hoy. Y quizás de lo que les voy a compartir hoy tiene elementos que quizás los hayamos tocado de alguna u otra forma en algún otro taller, pero hoy se vale volverlos a retomar si es por segunda o tercera ocasión que los escuchas y si es por primera ocasión, fantástico. Pero eso es lo bonito de este negocio, que no se requieren cosas tan complejas, no se requiere rebuscar más allá de querer tener fórmulas mágicas, etcétera. No, los fundamentos de este negocio siempre son sencillos. Auspicio, retención, volumen son los tres pilares importantes que mueven tu negocio. Y obviamente, pues partiendo de ahí es donde esos tres fundamentos importantes, pues reciben nutrición de muchas más cosas que tenemos que seguramente que hoy vamos a tocar. Recuerdo años atrás, muchos años atrás, siempre alguien me decía Alejandro, uno de mis mentores en esta industria, y me decía, este negocio es 10% técnica, 90% emoción. 10% técnica, 90% emoción. Ese 10% es importante. Es decir, todo de lo que tú te equipas técnica, profesionalmente. Pero miren en dónde está el motor, en ese 90%. El 90%, es decir, en todo lo que finalmente te impulsa, esa es la gasolina, ¿verdad? Eh, cuando él me decía 10% técnica, 90% emoción, pues esa emoción es todo lo que a ti te impulsa, es lo que te hace vivir, es lo que te hace levantarte con ganas, es lo que hace quizás que te levantes más temprano y te acueste más tarde, ¿verdad? Y es lo que finalmente hace que vivas con intensidad. Entonces, dicho esto, teníamos hoy un tema que a mí me encanta que es el recruiting o el patrocinar, auspiciar, reclutar personas, ¿verdad? Cuando hablamos de un negocio de redes de mercadeo, pues es eso. Tiene que ver con la construcción de la red, tiene que ver con la expansión de la red, tiene que ver con la intención de construir esa red. Y obviamente, ¿qué es lo que te va a impulsar? Pues es ese combustible, es ese sueño. Lo decíamos en alguna conferencia anterior. ¿No? ¿Qué tan grande es tu sueño? ¿Es de verdad? Yo sé que todos decimos, tengo sueños por cumplir. Si yo digo, levante la mano el que tiene sueños por cumplir, levantan la mano.
Levante la mano el que está dispuesto a pagar el precio para a buscar y hacer ese sueño realidad. Y a veces la mayoría lo levanta. Pero cuando llega el momento de pagar el precio es donde de repente como que fallamos. Y quizás ahí es donde empezamos a posponer cosas, ¿no? Por eso dicen que el peor asesino o el asesino más grande de sueños, el asesino más grande de sueños es después lo hago, más tarde lo hago, el lunes comienzo, mejor el próximo mes o mejor el próximo año, ¿verdad? O sea, el posponer, el decir luego para luego es donde definitivamente se mueren muchos sueños, ¿verdad? Y dejamos de escuchar historias valiosísimas. Y lo bonito de este negocio es que todos los referentes que quizás se vuelven como ese estándar a alcanzar para todos ustedes en su línea de auspicio, en su línea upline, todos ellos, me encanta cuando yo los he escuchado a todos y cuando ellos te dicen nada, o sea, no hay ninguna diferencia entre tu historia y la mía. Nada difiere de que tú no puedas vivir lo que yo ya estoy viviendo. Es más, tú estás en un trampolín un poco más alto que cuando yo empecé. Y yo quizás me remonto hacia atrás con Dave Daughtry, todas las oportunidades que he podido conversar, cruzar mensaje con él. ah, y, y, y claro, cuando él empieza básicamente cuando For Life estaba iniciando su historia. Y cuando For Life estaba iniciando su historia, él inicia, es decir, él estaba creyendo en una visión, en una visión. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tan fuerte es tu visión? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te visualizas? Y entonces él creyó en algo que hasta entonces, como compañía For Life, pues no tenía resultados aún. Hoy en día, esa sí es la gran diferencia para ti. Si quizás tú dices, bueno, ¿qué me separa del éxito que viven aquellas personas que están en su mejor momento? Yo te puedo decir que tú tienes una ventaja y es que ya hay una trayectoria de 27 años. Ya hay una compañía sólida en más de 70 mercados. Es una compañía que es autoridad a nivel de ciencia en todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. Y es una compañía que tiene todo el respaldo. Es decir, es un mecanismo que está en su mejor momento. Entonces, dicho esto, o sea, tienes todo a tu favor. Pero vamos a compartir algo que yo quiero que miremos algunos elementos y unos conceptos que quiero mostrar hoy con ustedes. Cuando yo veía esta presentación, de verdad que me emocionaba, porque yo decía, wow, esto es lo que les voy a compartir. Y yo decía, y me emocionaba tanto, porque yo decía, quiero que esto tenga una resonancia importante en cada uno de ustedes, todos estos elementos que hoy vamos a tocar para que ustedes definitivamente, bueno, se detonen al siguiente nivel, ¿ok? Entonces, si me hacen un like ahí, Marcela, ¿se ve la presentación? Perfecto. Entonces, denme un segundo, solamente hago por aquí un pequeño Perfecto. ajuste. Gracias. Entonces, decíamos, cuando hablábamos de ese recruiting, que en inglés es reclutar, auspiciar, patrocinar, ¿verdad? Es uno de los engranajes importantes del negocio, el auspicio, ¿verdad? Pues hay tres conceptos para expandir tu red constantemente. ¿Cuáles son esos conceptos? Y son muy sencillos. El primero, y quizás redunda, expandir, expandir la lista de contactos. Es decir, ustedes saben que toda construcción de una red empieza con una lista de contactos. Y esa lista pareciera algo tan obvio, pero es una tarea que hay que hacer. Es decir, la lista hay que hacerla. No es simplemente decir, ah, sí, aquí la tengo en el celular. No, hay que bajarla a algún medio que te facilite la lectura de la misma.
de forma tal que cuando tú dices, bueno, esa lista caliente o los contactos más cercanos ya los abordé y luego sigo hasta que esa lista ya yo la puedo abordar completamente. Un punto muy importante, un concepto es que esa lista no se muere ahí, quizás en la primer lista que yo hice, sino que debe estar en expansión constante. Yo debo expandir esa lista de contactos. O sea, ese es un concepto muy importante. Cuando hablamos de esta, que pudiera decirse, algunos expertos lo llaman así, quizás dentro de esa habilidad social, creo que ustedes lo han escuchado de varios de sus mentores, esa habilidad social de relacionarme con otros para la construcción de la red, eh, pues definitivamente esa habilidad social podemos decir que está anclada a ese fundamento, a ese pilar importante que es el auspicio. Y es una habilidad a potenciar, a desarrollarla y sobre todo a cuidar estos elementos que vamos a ver para expandir ese auspicio, ese reclutamiento, ese patrocinio, ¿ok? Entonces, lo primero, expandir esa lista de contactos. Hay que expandirla. No, yo no me puedo quedar con una lista que hice hace X o Y tiempo. No, esa lista no se puede quedar ahí. Hay que expandirla constantemente. Ahora, ¿cómo se expande constantemente? Conociendo gente a propósito. Es muy importante, conociendo gente a propósito. Eh, es una habilidad social. Me gusta cuando la escuché a un networker muy exitoso decirlo. De hecho, a Dave Daughtry se lo escuché cuando él dice, hay que desarrollar desarrollar algunas habilidades sociales, ¿verdad? Y obviamente esa habilidad te lleva ¿a qué? A tener un objetivo claro, expandir tu red, potenciar el auspicio. Entonces yo debo conocer gente a propósito. No sé tú qué tanto eres, qué tan activo eres conociendo gente a propósito. Esto deberías hacerlo todos los días. Alguna porción del tiempo debes dedicarle a conocer gente a propósito, es decir, agregar un nuevo contacto a tu lista, un nuevo contacto. Ojo, no estamos hablando de que a cada persona que yo estoy conociendo le estoy hablando ya del negocio y le estoy haciendo toda una presentación. No, es bien importante que, y esto tiene que ver con este tercer principio o este tercer concepto, que es el principio del granjero. Es decir, yo estoy sembrando. En la medida en que yo expando mi lista de contactos, en la medida en que la expando a través del ejercicio de conocer gente a propósito, obviamente el principio del granjero es súper clave porque es sembrar. Yo estoy sembrando. Ampliar mi lista de contactos es una siembra. Conocer gente a propósito es una siembra, ¿correcto? Y ese principio del granjero es ¿qué? Es cultivar. Entonces aquí estamos cultivando relaciones. Entonces, cuando yo conozco a gente a propósito, cuando yo conozco personas a propósito, para expandir mi lista de contactos, para establecer relaciones, es una siembra. Estos tres conceptos son bien importantes a la hora de querer expandir o de mantener mi lista de contactos en constante expansión para potenciar ese recruiting, que es el auspicio, el patrocinar, el matricular personas, ¿de acuerdo? Ahora, imagínate, algunos dicen, oye, ¿qué tal si yo agrego a mi lista de contactos de este 2025 que yo diga, oye, una persona diaria? Una persona diaria me llevaría por lo menos a 365 personas en el año. ¿Cuántos de esas 365? ¿Con cuántas de esas 365 quizás establecí yo ya un contacto más cercano? Construí una relación, construí un puente, algo sólido, ¿verdad? ¿Y cómo se construye? Siendo dador, ¿no? Eh, y siendo hacedor, ¿verdad? Siendo dador y hacedor es donde yo empiezo a construir esas relaciones para que al final del año yo pueda decir, oye, o incluso dentro de 6 meses o 3, cuando quizás la relación ya está sólida y ya tiene unos vínculos y unos lazos fuertes, yo ya puedo incluso en ese tiempo ya haber estado quizás introduciendo algo de lo que hago, algo de lo que a lo que me dedico. Y obviamente, pues ahí es donde vienen las oportunidades. Imagínate que si tú eso lo haces año tras año, año tras año. Ahora, con una persona, ¿qué tal si fueran 2 o 3 diarias? ¿Verdad? ¿Cómo potencias?
la expansión de tu red, ¿no? Y entonces ahí es donde viene cómo yo mantengo también ese recruiting o el auspicio en constante expansión, porque la construcción de la red tiene que ver con auspicio, es decir, las personas exitosas que tienen redes grandes. Entonces, estos tres conceptos, eh, que los tengas presentes, pero sobre todo que los lleves a una buena realización. Es decir, expande tu lista de contactos constantemente, conoce gente a propósito. Y hoy en día, pues hay muchas formas de conocer gente a propósito, ¿verdad? Hay muchos más mecanismos, ¿cierto? Si son face to face, si es virtual, si me uno a una causa, si entro a un gimnasio, si, en fin, en tantas comunidades en las que yo puedo entrar y empezar a hacer contactos. ¿Ok? Ahora, es bien interesante estos conceptos porque tiene que ver justamente eh, con estas dos, yo puedo decir estas dos leyes, ¿verdad? La ley del proceso y la ley de la gestación. Es decir, hacer el ejercicio, ese ejercicio está construido sobre la base de tu visión. Por eso te decía al inicio, ¿cómo te visualizas? ¿Cuál es tu visión? ¿Es algo grande? ¿Vale la pena el esfuerzo? Es bien importante esas dos preguntas, porque eso es lo que te va definitivamente a aceptar esa ley del proceso, a saber que todo toma tiempo y se gesta, así como un bebé son 9 meses en el vientre, ¿verdad? Entonces, todo tiene una gestación, pero si estoy dispuesto a pagar ese precio durante ese proceso y esa gestación, ¿verdad? Yo creo que las mamás saben, yo creo que las mamás, quienes tienen hijos aquí saben, yo tengo 3 hijos y he visto el proceso de mi esposa, lo viví y ese anhelo de tener familia, de tener hijos, pagó un precio. Una ley del proceso, una ley de la gestación. Así es tu sueño. Tiene que pasar por un proceso, por una gestación. ¿Cómo te visualizas? ¿Es algo grande? Es bien importante. Ahora, eh, muchas veces, y esto lo escuché hace poco y me hizo una resonancia interesante. Eh, Quizás todo lo que hemos tocado hasta este momento, no sé si te esté confrontando, te esté motivando, te esté animando, ¿no? O de repente no estás viendo la posibilidad, sino por el contrario, estás viendo un obstáculo. Entonces es importante siempre reprogramar la mente para ese éxito que tú quieres vivir. ¿De acuerdo? Es importante, alguien me decía alguna vez, cuantas veces sea necesario, reinicia, resetea o refuerza tus pensamientos, tu mente. Reinicia, resetea o refuerza todas las veces que sea necesario. Y aquí vamos a ver algo que es interesante. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas, ¿verdad? En la parte superior una línea que señala hacia arriba, digamos que primero de una manera muy horizontal y luego toma una curva y luego la vemos que va hacia arriba y luego en la parte inferior vemos también igual, una parte muy horizontal y luego toma una pendiente negativa, ¿verdad? Y se va hacia abajo. Entonces, esto tiene que ver mucho con el ejercicio del negocio. Es decir, esto que acabamos de ver hasta ahora, si no lo pones, dicho de otra forma, aquí vamos a ver dos cosas. Esto tiene que llevarte a la acción, porque no hay de otra. La actividad es la que te lleva al resultado. La actividad con productividad. La actividad con productividad te lleva a un resultado. Es decir, la acción, la constancia es la que te lleva a un resultado. Para finalmente eso que visualizaste, ese estilo de vida que visualizaste, lo que quieres lograr, ¿verdad? Lo que quieres lograr. Entonces, es bien importante que tengas bien afinada tu visión, pero todo radica en tus acciones diarias. Estoy expandiendo mi lista de contactos constantemente, estoy agregando un nuevo prospecto a mi lista de contactos. Sí lo estoy haciendo. Entonces, la actividad es bien importante, esa productividad. ¿Ok? Ahora, esto tiene que ver y quizás se apalanca mucho, ¿verdad? En lo que quizá cada uno ya, de pronto, la postura que vas teniendo para esto que acabamos de ver. Oye, voy a expandir mi lista de contactos, voy a conocer gente a propósito, voy a empezar a sembrar, voy a expandirme, voy a poner el objetivo de mínimo 2, 3 personas diarias, ¿verdad? Para al final tener casi 1000 personas en un año.
Imagínate 1.000 personas, una lista de contactos de 1.000 personas. ¿Cuánto cuesta, verdad? Eso eso tendría un valor muy grande. Pero ¿cuál es mi actitud en relación a eso? Ojo, no es fácil, pero es sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué pensamientos estás teniendo? Porque tu actitud hacia esto que nos estamos desafiando hoy radica mucho en tus pensamientos. Y tus pensamientos es como tú estás programado mentalmente. ¿Qué contribuye a tu programación mental? Tu proceso de familia, los amigos que frecuentas, esas 5 personas más cercanas con las que compartes más tiempo, tu educación, las redes sociales, la parte cultural, etcétera. O sea, por eso les decía, cuantas veces sea necesario, vale la pena resetear, reiniciar la mente o reforzar tu mente. Aquí lo estamos haciendo. Entonces, miren en la parte superior, ahí está una persona en azul que definitivamente hace clic con lo que estamos viendo y toma acción. Abajo hay una persona que está diciendo, está interesante, pero después lo hago. ¿No? Aquí tenemos un grupo de 33 personas. A ver, 33 personas que no me cabe la menor duda, se van a desafiar a accionar. Porque si hay alguien que por el contrario dice como en la parte inferior en rojo, después lo hago, hoy es miércoles, no, pero es que hasta ahora vamos en la primera semana de mayo, los primeros 7 días, no, mejor luego ya estás matando tus sueños. Pero miren cómo es esto, o sea, ahí vamos a ver las dos cosas, ¿cierto? El que toma acción, el que no, el que toma acción, el que no, el que toma acción, el que no. O sea, esto es, digamos, un proceso natural. Habrá gente que toma acción, habrá gente que no toma acción. Pero ¿qué es lo interesante para el que toma acción? Llega de repente eso que se veía horizontal, pero que con constancia se trabajó, empieza a tomar una curva hacia arriba. Es decir, claro, aquí al inicio no va a ser cómodo, porque tú tienes que estar dispuesto a vivir esa ley del proceso y de gestación. Es decir, la acción te va a demandar, ¿cierto? La acción te demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que no es, no es cómodo. Abajo, como no estoy haciendo nada, no me demanda nada, ¿cierto? Entonces, abajo es cómodo, arriba es incómodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te está llevando. Pensemos en esto, una persona que empieza a hacer ejercicio. Claro, al principio no está viendo resultados. Al principio no ve resultados. Y es incómodo, porque él ve como que todo se ve horizontal, todavía no ve nada. Es incómodo. La persona que dice, mejor no voy al gimnasio. Mejor me quedo en mi zona de confort. Salir de la zona de confort es incomodarse. Quedarse en la zona de confort, valga la redundancia, es cómodo. Entonces abajo vemos la persona cómoda. Pero así como esa persona se incomodó en la parte superior y vemos que luego la curva empieza hacia arriba, ahí es donde se empieza a volver cómodo, porque la persona ya ve resultados. Y cuando ve resultados, la persona dice, oye, ya sé cómo ponerle presión y aceleración. En cambio, la persona abajo empieza a ver que ya se vuelve, pasó de lo cómodo a lo incómodo. Y es donde una persona se queja y le echa la culpa a todo y a todos. ¿Ok? Entonces, esa ley de la gestación tiene una recompensa valiosa. Ahora, si le damos la vuelta a esta gráfica, mírenlo aquí, todo lo que tiene que ver con tu programación mental, pensamientos, actitud, son las raíces. ¿A qué estás dejando tú echar raíces en tu mente? ¿Son cosas buenas? Lo que estamos viendo, te vas a desafiar a expandir tu lista de contactos, te va a desafiar a tener en mente el potenciar el auspicio para construir una red lo más grande y activa posible en un tiempo determinado, ojalá en el menor tiempo posible. Entonces, todo lo que hemos compartido en este espacio de embajadores en acción, es decir, ¿qué ha echado raíz ahí? Claro, la batalla está siempre en la mente, por eso es de a qué le dejo yo definitivamente que empiece a enraizarse en mi mente. Porque esto, ¿qué va a determinar? Miren, ya en la acción, eso determina este tronco sólido, fuerte, robusto, como esas secuoyas, no sé si las han visto, son unos árboles gigantotes, un tronco enorme, ¿no? Para el fruto que quieres dar. Entonces, ¿qué tan fuertes son tus raíces? ¿Qué tan fuerte es ese tronco? ¿No?
¿Y qué fruto quieres dar? Depende de esta partecita de acá abajo. A lo que tú permites que eche raíz en tu mente. ¿Ok? Hoy hemos visto ya estos tres factores o elementos que son súper clave, pero aquí lo más importante es, bueno, la acción. ¿Ok? Y miren, cuando hablamos nosotros de la ley del proceso, a mí me gusta este ejemplo, que alguna vez quizás lo comentamos aquí. ¿Verdad? Y es entonces, miren la ley del proceso. A veces todos queremos que sea soplar y hacer botellas, o es decir, queremos que todo sea mágico, no sé, en una lamparita, no sé cómo, ¿no? O queremos un atajo, o queremos que algo suceda de una manera en donde no estoy dispuesto a pagar un precio o a vivir un proceso, o la ley del proceso o la ley de la gestación. Entonces, a veces queremos respuestas o queremos recompensas rápidas. Entonces, un ejemplo, imagínate que lo que tú estás viendo ahí y yo te digo, bueno, eh, ¿qué prefieres? ¿100,000 dólares que te dé hoy, contantes y sonantes, ahí en ese maletín? ¿O te doy un centavito, un centavo, que lo puedes duplicar día tras día? Durante 30 días, durante 4 semanas. ¿Qué preferirías? Bueno, ahí te estoy mostrando. En la primera semana, ya viste que ese centavito al día 7 se convirtió en $1,28. En la primera semana, ese centavito ya se convirtió en $1,28. ¿Qué preferirías, los 100,000 o ese centavito? En la primera semana ya te consumiste el 25% del tiempo de rentabilidad y solamente va en $1,28. ¿Qué prefieres, 100,000 dólares o $1,28? Quizás a veces lo primero que dices tú, yo quiero los 100,000 dólares ya. Bueno, yo te digo, oye, pero espérate, miremos la segunda semana, ¿en cuánto va? Bueno, no es que haya subido mucho ese centavito. En la primera semana $1,28, en la segunda ya llegó a $163. $163. Es decir, ya nos consumimos el 50% de la rentabilidad y va en $163. ¿Qué sigues prefiriendo? ¿El centavito o los 100,000 dólares? Yo estoy seguro que todos quieren los 100,000 dólares. Todos dicen, oye, quiero, no, ¿sabes qué? No, imagínate, ya llevo 2 semanas, $163, ni qué. 100,000, dame los 100,000. Y yo te digo, bueno, pero mira, si lo seguimos duplicando día tras día en la tercera semana, bueno, ya cambió la cara. Ya vamos casi el 70% del tiempo consumido, pero hasta ahora llegó a 20,000. Llegó a 20,000 en el día 21, mucho menos que los 100,000. Oye, me consumí ya el 70% de la rentabilidad y solamente ya voy en 20,000. De $1,28 pasó a 163 y de 163 a 20,000. No, mejor me quedo con los 100,000, vas a decir, ¿verdad? La recompensa rápida, el atajo. A veces no deja que tú sigas constante, que seas constante como este centavo. Todo, o sea, que permanezcas con fe todos los días. Si permaneces expandiendo tu lista de contactos constantemente, conociendo gente a propósito, y lo haces con constancia, tú vas a tener una lista de contactos frecuente para abordar, para sembrar, para cosechar, ¿ok? Pero es el constante. Mira, aquí el centavito ya llegó por lo menos en el día 21 a 20,000, pero yo sé que muchos se inclinarían por los 100,000. Pero ¿qué pasa en la cuarta semana? ¡Wow! Ya en el día 28, ese centavito se convirtió en $2,600,000. Imagínate, un centavito que se duplica día tras día en 28 días. Si se duplica día tras día en 28 días, ese centavito se convirtió en $2,000,000. Entonces, mira cómo la cuarta semana fue la que detonó. Es decir, la ley del proceso y la gestación ya dio una cosecha y un fruto en esa semana, en el día 28. Pero 30 días, ¿qué pasa en el día 29 y en el día 30? Al final de los 30 días, ese centavito se convirtió en más de $10,000,000. Es decir, cuando nosotros vemos esto, pues vemos que definitivamente vale la pena esa ley del proceso, esa ley de la gestación, porque la recompensa rápida, pues sí, puede sentirse muy bien al inicio, pero no da permanencia y sostenibilidad en el tiempo como la ley del proceso y la ley de la gestación. ¿Ok? Ahora,
para exponenciar la estructura. Oye, mira, suponiendo aquí esa visión 2030, yo digo yo y mis dosis, ¿qué pasaría si tú por lo menos agregaras a tu frontalidad una persona al mes? Una persona al mes en 12 meses, pues te lleva a cuántos? Te lleva por lo menos a tener 12 personas, 12 frontales. Pero ¿qué pasa si esos frontales, por ejemplo, cierto? ¿Qué pasa si esos frontales se duplican, ¿no? Mes a mes. Es decir, ejemplo, vamos a pensar que yo en el primer mes, ¿cierto? Yo auspicio a una persona, ya somos dos, ya somos dos. Mira cómo es el poder, cómo es la exponenciación en la construcción de tu red. Si tú por lo menos cada mes auspicias a una persona que se duplica, miremos lo que pasa. El primer mes somos dos, ¿cierto? Digamos, Yolima y yo, somos dos. Pero Yolima al siguiente mes trae una persona nueva y yo también. Entonces, ya somos cuatro. Y los cuatro, al siguiente mes decimos, oye, bueno, cada uno traiga uno nuevo. Es decir, traemos cuatro personas nuevas, más los cuatro existentes, son ocho. Miren cómo pasamos de inicialmente dos personas a cuatro a ocho. Es la constancia. Es la constancia. Ahora estamos en el tercer mes. ¿Qué pasaría en el cuarto mes si hacemos lo mismo? Esos ocho se convierten en 16. Si al siguiente mes, en el quinto mes, cada uno de los 16 trae una persona nueva, es decir, entrarían 16 personas que se convertirían en 32. Entonces, miren cómo en el quinto mes, 2, 4, 8, 16, 32, cómo se va duplicando la red. Esto es exponencial. Y entonces en el sexto mes si hacemos lo mismo. Miren, en el 50% del tiempo, es decir, de 12 meses, en el sexto mes, hasta ahora tengo una red de 64 personas. 64 personas, pero he sido constante porque tengo claro el objetivo, una visión 2030 clara, pero yo sé que mi negocio se construye en la medida en que yo expando mi red. Miren cómo solamente en los 6 primeros meses ya puedo tener 64 personas, pero haciendo la tarea mínima. La tarea mínima es uno mensual, que se duplica de a uno al siguiente mes. Pero miren esto cómo se torna a partir del séptimo mes. Esos 64 hacen lo mismo, cada uno trae uno al siguiente mes, se convierten en 128. Si hacen lo mismo al siguiente mes, 256. Si hacen lo mismo al siguiente mes, esos 256 se convierten en 512. Si esos 512 hacen lo mismo, al siguiente mes se convierten en 1024. En el mes 11, si los 1024 hacen lo mismo, se convierten en 2048. Y en el mes 12, si los 2048 hacen lo mismo, cada uno trae uno, se podría convertir en una red de 4000 personas. Miren cómo en un año dependerá de mi acción diaria de expandir la red. Si yo quiero exponenciar mayor, pues no es solamente uno al mes. Dos, tres. ¿Cuánto expando cuánto expando mi lista de contactos? Con tres, cuatro, cinco personas al día. Ah, es diferente. Aquí, si yo duplicara la construcción de mi red mes a mes, trayendo una persona que se duplica al siguiente mes, en un año puedo tener 4000. Pero ¿qué pasaría si fueran tres personas nuevas cada mes que se duplican de a tres? Entonces, esta es una ley, son leyes matemáticas. Son leyes matemáticas. No es fácil, pero es sencillo. No es fácil. Pero todo depende de tu intención. Si esto lo puedes hacer en el 2025, ¿qué tal que lo logres en el 26? ¿O qué tal que lo logres al 27? ¿O qué tal que lo logres al 28? ¿O qué tal que incluso lo logres en el 2030? 4000 personas activas es un cheque enorme. ¿Ok? Entonces mínimo uno mensual, o uno semanal, o uno diario. Tú decides cuál es el factor de exponenciación. 12 personas trajiste tú al final. ¿Ok? Tu enfoque es iniciar, pues, inicial es lograr 12 frontales activos y duplicarlo en profundidad. ¿Ok? ¿Cuál es esa habilidad del networker? Encontrar prospectos, construir relaciones. La lista de prospectos en expansión, conocer gente a propósito cada día. En un año, mira la fuerza. Es muy importante tener una mentalidad y actitud de apertura. Y por eso es que cuando hacemos este ejercicio, decimos, oye, mira, yo y mis tres.
Si es con el programa más exitoso que hemos lanzado, como el inicio acelerado, oye, aquí ya una persona es constructor elite. Imagínate que tú tienes 20 constructores elite frontales. 20, o sea, acabas de auspiciar 12 personas nuevas, 12 frontales, 8 frontales, 7 frontales, que se convirtieron en constructor elite. Eso es tener la conciencia situacional de lo que estás haciendo, construir la red. Yo y mis tres, una persona empieza con tres, con inicio acelerado, se vuelve constructor elite, bono rápido, mira que es lo interesante, las recompensas que tienen nuestras formas de ganar. El bono rápido es una. 25% del primer nivel, $100 por cada uno de esos tres, 300. Bono constructor doble. Ok, aquí es de primera fase, $100 porque normalmente es 50. Oye, ya una persona tiene, enseñarle a alguien a tener $400, mira. Aquí en Ecuador el salario eh, básico o el salario mínimo es de $470. Oye, aquí es casi un básico. ¿Ayudaría en la economía de una persona de cualquier familia? Totalmente. El objetivo es construir esa red lo más grande y activa posible en menor tiempo. ¿Qué deben hacer estas tres personas que están aquí? Hagan lo mismo. Cada uno mínimo de a tres. Aquí ya tenemos 12 personas. Si fuera la cultura de paquetes es bien importante, es decir, la cultura de paquetes y de volumen. Aquí estamos hablando que 12 personas podían producir un volumen de 5.200. Como se duplicó al siguiente mes la tarea, esta persona ya se convirtió en diamante elite. Entonces hablamos de ese rango diamante o la fuerza de ese rango clave, que es el diamante o el diamante elite. Esta persona ya se hizo diamante elite. Imagínate tú con 12 frontales diamantes elite, 8 frontales diamantes elite, 7 frontales diamantes elite, ¿no? ¿Qué gana la persona? Del primer nivel 25%, $300. Del segundo nivel 12% de bono rápido, 432. Ya bono de segunda fase no son 200, sino 400. Y si la persona pasó por el rango diamante y diamante elite, son 200 más 300, 500, para un total de 1.600. 1.600 ya hacen una gran diferencia en también mucho más que lo anterior en cualquier economía, en cualquier presupuesto familiar. ¿Ok? Es bien importante esos 1.600 lo que significan. ¿Qué hay que hacer al siguiente mes? Como lo vimos en la construcción de la red, estas personas del segundo nivel que hagan lo mismo, es decir, vamos a duplicar la estructura. Yo no me voy a quedar simplemente con tres, me voy a quedar, miren, ya tengo un frontal diamante elite, otro frontal diamante elite, ya tengo 4 frontales diamantes. Y si se duplica esa estructura, yo ya tendría unas 72 personas. Diamantes Elite ganando 1.600, diamantes quizás sobre $1.000. Y obviamente este volumen de 22.400 hace que yo como presidencial sea sólido. Imagínate tú con 4, 5, 6 presidenciales frontales sólidos. Ya son 100.000 puntos mínimo. Son 100.000 puntos mínimos. Si tienes 4 frontales, 5 frontales o 6 o más, ¿cierto? Que sean presidenciales sólidos como este ejercicio. Cada presidencial por lo menos tendría un bono de presidencial si fue por su avance de rango en el inicio acelerado de $500. Quizás un ingreso promedio de $3.000 o mucho más, porque yo he visto presidenciales con ingresos mucho más grandes que estos 3.000. Pero imagínate tú con 5 presidenciales frontales, 100.000 puntos. Esos 100.000 puntos hacen una diferencia, pero tiene que ver con tu objetivo. Si tu objetivo es claro y si tú quieres mover el auspicio, la retención y el volumen. El sistema de duplicación de For Life, pues nos lo recrea en estos 6 pasos de una manera muy, muy sencilla. Auspicio masivo con inicio acelerado. La retención con el programa de lealtad. El volumen con muchas personas construyendo estructuras, ganándose el bono constructor. Avanzando a rango diamante o diamante elite. Aprovechando los retiros para los diamantes que le llamamos camino a presidencial y de manera que tengamos presidenciales estructurados. Ya hemos visto esta analogía. Ustedes son los héroes. For Life es el mecanismo. Y si tú pedaleas con fuerza y mueves estos 3 primeros pasos como engranaje de esta rueda que da tracción, que le da velocidad e impulso al mecanismo, tú vas a producir muchos diamantes, diamantes elite y presidenciales. Pero tienes que pedalear con fuerza, con constancia, con constancia. Hay que pedalear mucho. Ya cuando llegas a tu mejor momento, ahí ya sientes que estás en un Ferrari. Pero para llegar al Ferrari hay que pedalear mucho, ¿de acuerdo?
David Leesonby nos dice, al 2030, tres personas nuevas que se dupliquen de a tres. ¿Qué hago al siguiente mes? Tres personas nuevas que se dupliquen de a tres. ¿Qué hago al siguiente mes? Lo mismo. Al siguiente mes otras tres personas. Al siguiente mes igual. En 6 meses yo podría tener 18 frontales con tres personas nuevas cada mes que se duplican de a tres. La probabilidad, si fuera al 100%, yo podría tener aquí una red de 1.600 personas. ¿Cierto? Con un volumen de 150 puntos. Y si esto es la fuerza de un frontal, pero que yo lo hiciera con tres frontales, imagínate, con tres frontales serían 3 por 1.600, más de 4.000 personas. Es lo que mostrábamos en el poder del uno. Si yo traigo una persona cada mes que se duplica a 3, puedo tener 4.000 personas. En programa de lealtad me produciría esa organización más de 700.000 puntos. Y el 3% de ese volumen, un cheque de 21.000. Si se hace en 6 meses, en 12 meses, en 2026, en 27, 28, hasta 2030. Pero lo más importante es si tú te quieres incomodar, si quieres pagar el precio para potenciar la construcción de esa red. Por eso, quizás una de las habilidades más importantes que dicen la mayoría de networkers es el auspicio es súper clave. ¿Y cómo yo potencio el auspicio? Conociendo gente a propósito, agregando personas a mi lista de contactos, manteniéndola en constante expansión. Es bien importante, ¿no? Es bien importante esos dos elementos, inicialmente, ¿verdad? Y obviamente, tener claro que el tercer elemento es la ley del granjero, que tú eres un cultivador, estás cultivando relaciones para luego sí cosechar. Pero mira lo que es la visión 2030. De aquí al 2030, imagínense, aquí estamos viendo 38 personas. Imagínate, ustedes 38, ustedes los 38, aquí al 2030, o en el 29, o en el 27, o en el 26, hagan esto realidad. Se puede. Ya hemos hablado del Premier Pool y Platinum Pool, es decir, esto facilita el proceso, que cada uno llegue a bronce y sea bronce calificado, o bronce elite, o plata elite, oro elite, porque el Premier Pool es muy interesante lo que produce. Si yo ya me desafié y llego a bronce y recalifico todos los meses hasta consolidar mi rango y mi cheque, si fuera en un ejercicio de un año, oye, es una anualidad quizás alrededor de $5.400, es muy buena. O si llegué a bronce lead y estoy consolidando mi rango, una anualidad de 10.800, o en plata de 21.600, o en plata lead de 43.200. Es decir, si yo llego y me impulso lo que más pueda cuando hablamos de inicio acelerado, ¿cierto? Una persona dice, bueno, ya le saqué el jugo a una persona nueva. Ya le saqué el jugo al inicio acelerado, pasó un año, ojalá llegues a bronce o más. Ahora, para todos el Premier Pool aplica. Llega a bronce, consolida tu rango y si fuera por un año, para un bronce, bronce elite, plata, plata elite, oro u oro elite, pues lo que es anual es interesante porque además de lo que logres en bonos rápidos, en bonos constructores, en bonos por generaciones, en mi tienda, etcétera, Forlight te da estos bonos adicionales. Y en un platino, pues obviamente, ¿vale la pena llegar a platino? No, vale la pena pagar el precio. De aquí al 2030 paguen el precio. Pero yo digo, todo tiene que ver con tus decisiones. En tu mente hay dos lobos. Uno representa lo positivo, el otro representa lo negativo. Es decir, y bien importante, ¿cuáles son tus palabras después de lo que hemos visto? Porque esas palabras van a darle forma a tus pensamientos, a tus creencias y a tu destino finalmente. Pero así como decía, esto es una metáfora de una tribu indígena en los Estados Unidos, donde el abuelo le está pasando sabiduría a su nieto y le dice que esta batalla de la mente es quizás la batalla que a diario libramos y es la batalla más fuerte. ¿Por qué? Porque hay dos lobos. Uno representa cosas positivas y el otro negativo. Y siempre es una batalla entre esos dos. Y el nieto le dice, ¿y quién gana? Y él le dice, al que tú decías alimentar. Si yo alimento mi mente con palabras positivas, pensamientos positivos, por ende voy a cosechar creencias positivas y por ende voy a labrar un destino positivo, pues definitivamente este 2025 va a ser una diferencia. Estamos ya en mayo.
que aprovecho. No sé si en sus países se celebra el Día de la Madre, pero si es así, que tengan un feliz Día de Madres para quienes lo son. Eh, Estamos ya en el segundo mes del segundo trimestre. Ya pasó en enero, febrero, marzo, primer trimestre. Ya pasó abril, estamos en mayo, pero tienes todavía 8 meses, mayo, junio y de julio a diciembre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con lo que hemos visto? Finalmente, finalmente, yo puedo decir que eh, todo, todo va a hacer resonancia en la medida en lo que tú quieres alimentar hoy, en tu visión, para que todo lo que hemos visto haga un sentido. Si tenemos conciencia situacional de que estamos en un negocio de redes de mercadeo, en el que el objetivo principal en este negocio, ¿cuál es? Que tú vivas tu sueño. Ese es el objetivo principal. Si tú tienes un sueño, te visualizas en ese sueño para materializarlo y estás dispuesto a pagar el precio, entonces lo demás es, ¿qué hay que hacer? Construir una red lo más grande y activa posible en el menor tiempo. Y hoy vimos elementos que te ayudan a clarificar quizás ese camino. Mi deseo para todos ustedes es que tengan una vida dichosa, que vivan sus sueños y que estos 8 meses, pero que este mayo sobre todo, sea un mes muy diferenciado, mejor que los anteriores. Así que gracias por su atención y bueno, regreso los micrófonos. Muchas gracias a ti, Alejandro. Espectacular como siempre. Tú nos aterrizas absolutamente y siempre nos vas dando algunas claves cómo poder llevar adelante este proyecto. Cómo estar siempre con nuestra mente positiva, cómo alimentar a ese lobo positivo, ¿no es cierto? Con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, alimentarlo, porque él es el que nos va a ayudar a llegar al éxito. Y es lo que todos queremos, por eso estamos en este maravilloso proyecto, porque todos queremos llegar al éxito y tener una red lo más grande y fuerte posible en el menor tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias a todos. Alejandro, te cuento que hoy nos hemos reunido líderes de 13 países. Pero miople, aunque tú no lo sabes, porque todos tus consejos que me haces abrir la mente para yo poder lograr mi éxito, yo los pongo en práctica. Desde la primera vez el año pasado que nos diste la primera conferencia, que nos dijiste, llamen a los amigos y díganle, ve, a mí se me olvidó llamarte, darte el feliz año, y eso hice, después que terminamos y la persona se escribió. Ahora tú sos mi Ople desde ese día, desde enero del año pasado. Te felicito y muchísimas gracias, porque de Muchas verdad hay que gracias. ser positivo, positivo y sembrar para que ese arbolito le salgan unas raíces como el guayacán, gruesas para sostenerse. Gracias, Alejandro. Gracias por tus palabras, gracias, gracias, muy generosa y me alegra escucharte y sobre todo que bueno, que estés materializando ese sueño que tanto quieres. Gracias por tus palabras. Gracias a ti. Le activamos el micrófono ahora a Daisy Narváez. Gracias, buenos días. Alejandro, yo lo único que te puedo decir es que realmente cuando tú lo explicas, el negocio se ve muy simple y muy sencillo. Y me doy cuenta de que es nuestra mente la que lo complica, que son nuestros miedos los que no nos permiten accionar. Y te doy gracias, gracias, gracias por ser proteína mental para nosotros. Dios te bendiga. Gracias, gracias Daisy, qué palabras tan bonitas, muchas gracias, las recibo con mucho cariño y con mucha humildad, gracias y bueno, ahí estás en el gimnasio, así que qué mejor ejemplo que cómo el gimnasio nos desafía, ¿no? Ese, siempre digo que el ejercicio de ir al gimnasio, eh, la disciplina y la constancia se ponen a prueba en el gimnasio, porque independientemente de si quiera o no quiera hacerlo, eso es disciplina.
¿no? La disciplina es la manera en cómo yo finalmente ejecuto, ¿verdad? Día a día cosas, rutinas, eso es disciplina, tener esa capacidad de ejecutarlas. Pero es bonito cuando se combina con la constancia, porque la constancia es la acción de la disciplina. Así yo lo defino. La constancia es la acción de la disciplina. La disciplina es la que me permite a mí seguir pasos, instrucciones, rutinas, ¿cierto? Eso es disciplina. Pero la constancia es la disciplina en acción. Es decir, que yo todos los días voy al gimnasio, todos los días voy al gimnasio, todos los días voy al gimnasio. La construcción de la red es igual. Si yo soy constante en el gimnasio, me cuido en la alimentación, en la dieta, en la rutina, en todo eso, y voy de lunes a viernes, de lunes a sábado, no tengo ni necesidad de decir que voy al gimnasio. Eso se nota. La construcción de la red es igual. Cuando tú la construyes, eso se nota, ni siquiera tengo que decir o vivir de un marketing que no es. La gente sabe que doy confianza porque vivo lo que predico. Y eso tiene que ver mucho en la red. Gracias Daisy por tus palabras. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Francisca Sarandón de España escribió: yo agradecida de la información, Alejandro García, por aterrizarnos en la importancia de estos pasos. Muchas gracias y bendiciones. ¿Alguien más puede levantar su mano? Gracias a todos. Bueno, y como dice también siempre nuestro gran y querido platino Dave Daughtry, la confianza genera acción y la acción es la que crea los resultados. Así que muy de la mano todas las enseñanzas de Alejandro hoy día con lo que dice nuestro mentor de mentores. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia, por su participación esta mañana americana, esta tarde europea. Les enviamos un gran abrazo a todos, especialmente a nuestro querido Alejandro García, que todos los meses comparte sus conocimientos con nosotros. Qué agradable poder tener una conferencia con una persona que es un corporativo de la compañía y nada más y nada menos que con el gerente general de For Life Ecuador. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, y a todos.